Tampoco el ser empresario, el invertir, debe convertirse en un dolor de cabeza. Debes tener claridad de que ese proyecto tiene una fecha, tiene una inversión y tienes que saber hasta dónde tú puedes tolerar eso. Mi lema es: lo difícil lo hago fácil. El tema de las finanzas o la inteligencia financiera primero parte de tu mentalidad. No soy partidaria de hacerte recomendaciones y darte recetas mágicas. Yo pienso que no todo éxito o logro, en este caso, fue realmente lineal. Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo episodio de Empresario 360. En esta ocasión con una invitada, coach financiero, Carmen Beltrán, con quien hablaremos de finanzas, cómo incursionó en este mundo del coaching financiero, la transformación de equipos, cultura organizacional y temas que seguramente serán de interés de todas las personas que nos escuchan. Bienvenida, Carmen, a este nuevo episodio de Empresario 360. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muy agradecida a ti por darme esta oportunidad de poder comunicar el tema de la educación financiera. Pues pienso yo que es un compromiso que tengo con la sociedad. Carmen, para arrancar, ¿cómo descubriste esta pasión por el coaching financiero? ¿Cómo así nace? Sin lugar a dudas, las finanzas empresariales en general, son una parte importante y no siempre se aprende y no siempre se desarrolla esta capacidad. Sí, mira, realmente desde que yo soy muy pequeña, he manejado bastante bien mis finanzas porque es un legado que dejó mi papi, pero nunca lo había hecho de una forma profesional. Entonces, como fui contadora, mi formación por 20 años, pero no tenía el conocimiento técnico profesional de lo que significa la inteligencia financiera. Cuando vino la pandemia y tuvimos que reinventarnos todos, una de las decisiones que yo tomé como profesional fue independizarme. Entonces, tenía que generar de alguna manera mis propios ingresos y empezar a pensar ya no en una persona en relación de dependencia, sino que tenía que crear negocios, cómo hacer crecer mi patrimonio, y me empecé a interesar por esto, por el tema de las inversiones, y empecé a tomar cursos que tenían que ver con inteligencia financiera, con bolsa de valores, y te digo que en este tema, la verdad, me preocupó en ese momento que en Ecuador no tenía ese tipo de información, ese tipo de cursos. Entonces me motivó más a seguir avanzando y emprender un poco en tema ya como propósito de vida. Entonces todo nace como un tema personal, o sea, el punto de quiebre tú dirías que fue la pandemia. Correcto, así es. La pandemia y la generación de ingresos, porque ya tenías que reinventarte. Esta búsqueda siempre de nuevas oportunidades, que siempre estamos a la búsqueda, ¿no? Viendo qué podemos hacer hacia el futuro. Exactamente. Y sobre todo, pienso yo que es también encontrar tu propósito como persona más allá de lo que tú has venido haciendo, porque lo hiciste de forma profesional, de forma automática, pero llega un momento en que tú reflexionas y dices, bueno, ya cumplí una misión, por decirlo así, ¿no? Son aproximadamente 28 años que trabajé en relación de dependencia y encontré que yo también tenía que devolverle a la sociedad algo. Y ese algo para mí fue la educación, mejor dicho, no fue, es la educación financiera, porque sigo trabajando en eso. ¿Cómo ha sido este camino de estos más de 2 años que llevas? ¿Cómo ha sido este camino para ti? ¿Un camino de aprendizajes, un camino de desafíos, sin lugar a dudas? Sí, un camino, te puedo decir, primero de autodescubrimiento como persona.
También pasé por un divorcio, que eso también me movió bastante, no solamente la parte personal, sino la parte financiera. Y te encuentras con que ahora tú eres ya tienes mente de empresario, ya no puedes pensar como pensabas antes detrás de un escritorio con un salario mensual. Entonces, a mí me ha dado esto la oportunidad también de crecer como emprendedora. Me gusta emprender, siempre estoy viendo dónde hay negocios y qué puedo hacer para no crecer solamente yo, sino para hacer crecer a otros. Yo dije en algún momento, yo soy descubridora de talentos. Y lo hacía desde mi puesto como en algún momento estuve gerenciando o liderando y yo veía a alguien con talento que necesitaba que alguien le encuentre ese camino que no sabía por dónde ir y creo que eso es algo que a mí me ha ayudado mucho, el poder cambiar esa mentalidad, ya no una mentalidad de empleado, de conformarme con un salario, sino de una mentalidad de empresario. Hablando de mentalidad, Carmen, ¿cuáles son esos elementos que debería tener un emprendedor, un empresario para decir, el éxito no está garantizado? Sin lugar a dudas, cuando tú emprendes, tú sabes que hay un factor de riesgo, pero un punto de quiebra importantísimo es la mentalidad. ¿Cuáles son esas características de esta mentalidad que debe tener todo emprendedor, todo empresario? Primero pienso yo que tiene que ser una mentalidad resiliente. Pienso que la disciplina es importante cuando das este paso. Eh, el autoconocimiento y siempre tener claridad de cuáles son tus objetivos y tu perfil de riesgo. Yo siempre que trabajo con temas de coaching financiero, una de las cosas que siempre recomiendo primero, a ver, o sea, si tú no sabes cuál es tu perfil de riesgo, qué es lo que tú puedes tolerar, porque tampoco el ser empresario, el invertir debe convertirse en un dolor de cabeza. Debes tener claridad de que ese proyecto tiene una fecha, tiene una inversión y tienes que saber hasta dónde tú puedes tolerar eso. Yo siempre estoy autoevaluándome y me considero una persona de un nivel de riesgo medio, pero pienso que eso es importante cuando tú eres un empresario. Un emprendedor o un empresario, porque finalmente el emprendedor es algo probablemente que inicia pequeño, pero yo siempre trato de que por más pequeño que sea la inversión o el negocio, siempre lo manejes de una forma planificada, que tengas un plan, que tengas una herramienta que te ayude a verlo. Y bueno, ahí siempre recomiendo que usen el Business Model Canvas, que me parece algo sumamente práctico para pequeños negocios, pequeños emprendedores. Y bueno, de ahí ya si estamos hablando de grandes proyectos, ya tenemos otras herramientas, otras expertices, pero mi recomendación siempre es que lo que vayas a hacer a nivel personal, porque vas a comprar un bien, un activo, o porque vayas a poner un negocio, siempre tengas claridad y un mapa claro de hacia dónde vas, cuánto vas a invertir y cuánto estás dispuesto a esperar. Claro, esos son los elementos claves que muchas veces no se consideran al momento de empezar un proyecto, empezar una inversión, ¿no? Ese horizonte de cuál es mi futuro y hacia dónde voy. Tú hablaste mucho de elementos como tiempo, como riesgo, como monto de inversión. Si viene una persona que no sabe absolutamente nada de finanzas, que normalmente pasa porque no es algo que se enseña y no es algo que se educa en la educación tradicional, ¿por dónde empiezas, Carmen, para mostrarle el camino y decirle, esto es lo que tienes que aprender? Qué linda pregunta, porque nos pasa a muchos y creo que la gran mayor, o sea, hay más que están de ese lado que están del otro lado. Pero primero, me gusta, mi lema es, lo difícil lo hago fácil. Pienso yo que primero le diría yo a la persona, a ver, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus oportunidades? Identifica primero eso para de ahí partir.
¿cuál es tu dolor en este momento? ¿Qué te está preocupando? Es primero, aunque no lo parezca, antes de entrar en tus finanzas como tal, en tus números, en cuáles son tus deudas, cuáles son tus ingresos, primero pienso yo que debemos de entendernos nosotros mismos, en qué momento de nuestra vida estamos, porque eso también es importante, ¿no? Las finanzas de un joven, una persona que tal vez ya tiene construido algo, una estructura financiera, o en mi caso, por ejemplo, que yo ya estoy casi que arribando a los 50 años, el estado en el que se encuentra la persona en el momento de su vida también influye en la parte financiera. Entonces, primero, saber en qué momento estoy, qué quiero realmente hacer, cuál es mi dolor. Y cuando te digo cuál es mi dolor, tengo muchas deudas, me preocupan mis hijos, me preocupa mi futuro profesional. Y de ahí que tengo esa claridad de dónde estoy, quién soy yo y qué quiero, ahí entro a la parte técnica y financiera. Pero me gusta siempre que las personas logren comprender que las finanzas no es otra cosa que tener esa voluntad primero de hacer algo y luego de tomar acción. Porque la realidad financiera del país, de las empresas y en general de la mayoría de las personas no es tal vez la más alentadora, pero si yo voy a entrar por la parte de primero ordénate tus finanzas, pero si tú mismo no tienes claridad de lo que quieres hacer, entonces difícilmente vas a dar el siguiente paso. O sea, empezamos haciendo un análisis de autoconciencia y conociendo qué es lo que tengo y hacia dónde me proyecto. Correcto. Me imagino que te ha pasado, vienen clientes y te dicen, estoy en una situación complicada, deudas, el flujo de caja no me alcanza. ¿Qué recomendarías para esas personas que están en esa situación difícil y quieren arreglar sus finanzas hacia el futuro? Bueno, regresamos un poco a la parte de la mentalidad, ¿no? El tema de las finanzas o la inteligencia financiera primero parte de tu mentalidad. Las personas debemos de tener una mentalidad primero de abundancia, luego de objetivos y también de fe y obviamente de acción. Yo siempre digo, yo creo mucho en el poder de la visualización y trabajo con el Vision Board para que las personas puedan lograr conectar con sus sueños, sus finanzas, pero eso viene de la mano con la realidad financiera y con la acción. Pero primero tienes que reprogramar tu mindset, que es lo que yo digo. O sea, primero ver cuáles son tus hábitos financieros, porque de ahí parte todo. Yo tuve un caso, y aquí te puedo contar, ya basados en la experiencia de una familia muy joven, tenían recién una niña pequeña, no sé, de 3 años, y la señora pues se había embarazado, no estaba planificado, pero ya estaba, y su situación financiera era muy complicada. Entonces empezamos a trabajar y digo, a ver, quiero de tarea que hagas y me pongas todo lo que tú gastas, no importa si gastes $1, $3, en caliente, registra la siguiente sesión, quiero que me muestres en un papel todo lo que tú gastas en el mes para saber, quería saber yo dónde estaba el problema. Tener una claridad de la situación real de la persona. Exacto. Entonces, bueno, llegó el día, nos sentamos y empezamos a revisar y comían casi que todos los días fuera. Hacían pedidos a domicilio, comida. Entonces le digo, a ver, primer rubro, ¿por qué no compras comida y comes en tu casa? Ahí ya estamos hablando de que tienes un valor importante que podrías ahorrar. Es una cuestión de organización. Bueno, no te alargo el cuento, de ahí vi un rubro más importante que era la pensión del colegio de la niña. Entonces le digo, bueno, y aquí tenemos que hacer algo. O sea, ahí entra realmente otra parte que es lo que yo también recomiendo y fue una vivencia mía personal y es que
todos tenemos un nivel de vida. Yo siempre digo, trata de no cambiar ese nivel de vida. Más bien, si tienes un exceso de ingresos, porque nos pasa a todos. Yo tuve momentos que podía ganar sobre los $5,000 y otros momentos que tal vez ganaba 3,000, pero cuando me llegaban esos, digamos, esos bonos o esos excesos que yo le digo de flujo, o yo los ahorraba o compraba un bien o los invertía, pero no me compraba, qué sé yo, un mejor carro. Bueno, sí, sí, mi debilidad siempre ha sido los carros, pero dentro de las posibilidades y de lo que realmente Dentro de tu hacía, proyección. exacto, y dentro de lo que hacía también sentido a mi realidad, ¿no? Porque si tú me preguntas a mí, yo puedo comprar un Mercedes, pero si no está dentro de mi presupuesto, de mi proyección, pues no lo voy a hacer. Entonces, regresando al tema de que tú decías, las personas que están con esta situación financiera, es ver cuáles son tus hábitos, qué es lo que te está perjudicando, y luego de eso, trabajar en eso, en esa parte, porque yo te puedo decir, reprograma las deudas, anda al banco y el banco te va a decir, no hay problema, yo le presto probablemente al 16%, y te alarga la deuda. La solución no es alargar las deudas, la solución está en cambiar tus hábitos financieros para ir paulatinamente mejorando la parte de endeudamiento. Claro, cuando hablamos también de proyección financiera personal, muchos autores recomiendan ciertas fórmulas en que te dicen, esto es costo de vida, esto es ahorro, esto es inversión, esto es proyección a largo plazo. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar en ese sentido, Carmen, para una persona que trabaja, tiene su ingreso fijo? ¿Cómo distribuyo ese ingreso en esta proyección de vida? Mira, esa pregunta me gusta, la verdad, porque yo no soy partidaria de hacerte recomendaciones y darte recetas mágicas. Eh, pues hay muchas recomendaciones, dicen que el 50% lo debes destinar a todo lo que son los gastos básicos, por decirlo así, un 20% a deudas y tal vez un 10% a ahorro, pero yo no recomiendo ninguna fórmula mágica realmente, porque si yo estoy en la capacidad de ahorrar el 30%, porque estoy ahorita, en mi ejemplo, por ejemplo, estoy en un momento de mi vida que yo ya no tengo mayores gastos porque mis hijos son grandes, el uno es independiente, el otro está en la universidad. Tal vez pueda ahorrar más. ¿Por qué me voy a poner yo que la fórmula dice que tengo que ahorrar el 10%, el 20% si puedo ahorrar el 30%? O sea, no recomiendo recetas en nada realmente, para nada, ni siquiera en el tema financiero. Más bien, pienso que lo que tenemos que hacer es un cambio de mentalidad sobre lo que significa el dinero. Y una de las cosas que yo siempre digo, debemos amar el dinero, porque todo lo que tú amas lo cuidas. Entonces el dinero también debe formar parte de ese, digamos, algo que es para nosotros tan importante como cualquier cosa en la vida. Entonces, amemos el dinero, porque cuando tú amas algo, tú lo cuidas. Entonces, esos pequeños cambios de mentalidad nos van a ayudar a nosotros a ir viendo desde otra manera el dinero, porque a veces tú preguntas a alguien y dices, ¿y cómo está? Me va mal, tengo muchas deudas, el dinero no me alcanza, quiero que me suban el sueldo y no me suben el sueldo. Esa no es la solución. ¿Sí me explico? Entonces, ya ahí ya vas, al momento que tú vas cambiando esa parte de tu mentalidad frente al dinero, también vas cambiando tus hábitos financieros, vas cambiando el concepto que tienes frente al dinero, porque la solución no es ir a donde tu jefe a decir que te suba el sueldo. La solución es que tú integres en ti una buena administración de lo que tienes. Puedes tener ahorita 500, mañana 1,000, pero si tus hábitos no cambian, te aseguro que así te suban el sueldo, vas a seguir en ese mismo, En ese mismo proceso. así es. Y muchas veces pasa, ¿no? De que tienes mayores ingresos y llegan los mayores ingresos y no te alcanzan. Así es. Entonces, como bien lo dices, bueno, ganar más es parte de la solución, pero la solución real la encuentras hacia atrás.
Correcto. Otro concepto que también se escucha mucho y que yo escucho mucho de muchos coaches financieros y personas que hablan de finanzas personales es la construcción de ingresos pasivos. Desde tu experiencia, ¿qué tan tangible es esta posibilidad? Y si yo soy una persona que hoy vive de su sueldo y tiene un trabajo, ¿cómo hago para empezar a construir estos ingresos pasivos? ¿Por dónde empiezo? Mira, hay una creencia limitante que es pensar que los ingresos pasivos o las inversiones solamente están hechas para las personas que tienen mucho dinero. Y ese es uno de los mitos que tenemos nosotros como coaches financieros, tenemos que romperlos. Tú puedes empezar ahorita a invertir con $100 y abrir una póliza de acumulación en el banco, que de paso en algunos bancos te dan hasta, no sé, hay sorteos, hay promociones, te motivan a que ahorres. Entonces, primero, romper ese mito de que tengo que tener mucho dinero para invertir. Eh, Entrar en las inversiones pasivas no es otra cosa que tener el dinero y reinvertirlo y aprovechar ese interés compuesto que te va sumando y te va sumando y va creciendo ese capital. No hay que verlo como algo difícil, como algo que tengo que complicado. Obviamente, si ya vamos a hablar de otro tipo de inversiones, de criptomonedas, bueno, hay muchas cosas en las que puedes invertir. Ya estamos hablando de otros temas más avanzados, pero para alguien que tiene un sueldo y que quiere empezar a ir construyendo y tener su pequeño patrimonio, su pequeña inversión, lo primero que recomendamos es ábrete una póliza de inversión que la puedes hacer hasta en línea ahora desde el celular y ya vas entendiendo cómo funciona, qué es una inversión, qué es un interés, qué es una tasa de interés. En la vida, todo lo que se practica es lo que realmente sirve. Yo puedo leerme todos los libros de inversión, puedo ir a todos los cursos de bolsa de valores, pero si no hago el ejercicio, difícilmente voy a terminar haciendo lo que significa hacer inversiones pasivas. Carmen, nos has mencionado un concepto súper poderoso que es el tema del interés compuesto, ¿no? Y estos muchos autores, de hecho el mismo Warren Buffett lo señala que es la herramienta más poderosa y más fuerte que él aprendió en su vida. Si hablamos de capitalización, desde tu experiencia, ¿cuál es ese tiempo en el que la persona tendría que mirar hacia el futuro? ¿Cuántos años tú recomiendas para decir, arranca y mira esto con un horizonte a tanto tiempo? Mira, incluso hay un término que se llama Freedom Point. ¿Cómo calculo mi Freedom Point? ¿No? Mi punto ya de libertad financiera, por decirlo de alguna manera. Suena así un término medio rebuscado, pero no es otra cosa que encontrar ese monto que yo necesito para poder cubrir mi nivel de vida, que no es otra cosa que mis gastos recurrentes, y poder decir con este monto invertido al ponte mínimo 3%, pues la tasa pues va a cambiar mucho, pero digamos que usemos una tasa que te paga una cuenta de ahorros como ejemplo, y de ahí tú vas a poder saber calcular cuál es tu monto. Pero si estamos hablando en tiempo, que es lo que tú me estás preguntando, estamos hablando de largo plazo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener total claridad. Esto no es algo de que hoy se me ocurrió ser llevar irme a mi libertad financiera y mañana tomo la decisión y me voy. No, es un tema de largo plazo. Y por eso es que es importante seguir enseñando esto desde los más pequeños y los jóvenes, porque es una construcción que yo te puedo decir tranquilamente en 20 años tú puedes lograr tu libertad financiera. Ideal es que sea antes, pero eso va, otra vez regresamos, va a depender mucho de cuáles son tus hábitos financieros, cuál es el monto que tú estás ahorrando, pero en todo caso, la fórmula es, calculo todos mis gastos ahorita, yo necesito, por ejemplo, $2,000 mensuales, al 3% que lo voy a tener ahorrado en tanto tiempo me tiene que dar este capital, de tus $500,000 a ese nivel de ahorro
Y con esos intereses yo voy a tener mi libertad financiera. Claro, o sea, la fórmula sería mi gasto anual Ujú, multiplicado por ese monto de capital que al 3-4%, que es una inversión segura, me así es, permita cubrir ese costo de vida. correcto. O sea, si yo al final de cuentas me gasto, simplemente para simplificarle un ejemplo y lo podamos entender, si mi costo de vida anual son $40,000, yo necesitaría $1,000,000 ahorrados para que invertidos al 3-4% me permitan obtener esa rentabilidad con el que pago mi costo de vida y de esa manera soy libre financieramente, ¿no? Correcto. Un muy buen concepto que muchas veces las personas buscan pero no saben cómo obtenerlo. Exacto, sí, no saben cómo calcularlo. Otra cosa de lo que tú hablas, Carmen, es del autoliderazgo, de la conciencia. Y tú como una profesional que has trabajado en el mundo corporativo y también ahora que estás como una profesional independiente, ¿qué te ha aportado cada uno de estos dos mundos que son totalmente diferentes desde esa vivencia personal y desde ese aprendizaje en temas de liderazgo y conciencia? Sí, mira, una importante pregunta, porque ya entramos a hablar de liderazgo y de liderazgo no solo personal, sino liderazgo de equipos. Una de las cosas que a mí me enseñó el trabajar en empresas y liderar personas, eh, y cometí muchos errores, y eso es bastante importante que lo mencione, porque yo pienso que no todo éxito o logro, en este caso, eh, fue realmente lineal. Yo siempre fui una persona enfocada en resultados, o sea, como financiera iba a la meta. Y en ese proceso fui arrastrando personas que tal vez no podían ir a ese ritmo que yo quería. Y eso fue algo, por ejemplo, que aprendí. Que primero tenemos como líderes que hacer una evaluación de nuestro equipo. Y de hecho ahorita estoy haciendo una certificación en liderazgo transformacional. Parece mentira, pero cada vez que uno lee algo, estudia algo, es como que otra vez abres esa mente y otra vez encuentras algo nuevo. Entras en un nivel de conciencia diferente. Exacto, sí. Y cuando ya empezamos a ver el tema de los tipos de liderazgo y para seguir en línea con la historia que te estoy contando, con mi experiencia, es conocer primero a tu equipo, saber quiénes lo integran, saber en qué nivel están, ¿no? Técnico, motivacional. Y eso es algo que a mí me dejó la experiencia de trabajar en las empresas cuando tenía que liderar algún proyecto. Lo que te puedo decir es, primero, como líderes debemos de conocernos nosotros y también conocer a nuestro equipo antes de llevarlos a cumplir esa meta. Porque es bastante duro, porque nosotros no lo podemos ver ni sentir realmente. Exigimos, obligamos y los queremos llevar hacia allá, pero ahorita tengo claro algo, que es algo que me enseñó la experiencia y lo que sigo estudiando, es que no depende de ti como líder. Tu equipo tiene que estar motivado y creer en tu proyecto, creer en ti como líder, creer en tu idea, para ahí sí decir, vamos a cumplir esta meta. Entonces, como liderazgo de equipos, te puedo decir que aprendí mucho el tema de tener calma, observar, entender, un poco empatizar, antes de decir, vámonos. No, no importa cómo, ni a qué precio, ni quiénes sean, sino que allá los tengo que llevar. Eso, definitivamente pienso yo que lo cumplí en algún momento, pero tuvo un costo que es duro y humano, que ahora te puedo decir que ya lo puedo manejar de una mejor manera. Y en el tema personal, eh,
pienso yo que incluso es mayor el aprendizaje. Mayor el aprendizaje porque cuando caminas solo, solo entre comillas, porque no, definitivamente solo no llegas a ningún lado, pero te encuentras con en algún momento entre cuatro paredes y tienes que tomar decisiones solo, y eso también, y te caes o cometes un error, eh, pienso yo que es más doloroso también, pero los dos, digamos, las dos partes te dejan siempre un aprendizaje. Sin lugar a dudas, no. Cada parte del proceso aporta a la experiencia y a lo que finalmente somos. Mencionaste algo interesante, Carmen, que fue el conectar y el llevar a ese equipo a un propósito, que sin lugar a dudas es la forma más efectiva de mantener a tu equipo siempre motivado, el que haya un porqué, el que haya una razón de por qué nos levantamos todos los días a hacer lo que hacemos. Si yo tengo que conectar con mi equipo con ese propósito, ¿qué recomendaciones me das para lograr esa conexión? ¿O por dónde empiezo? Eh, Justamente me cayó, yo digo del cielo, un artículo del Harvard Business Review que estaba esperando el avión de Lima para acá, y hablaba justamente el artículo estaba enfocado en manejar en equipos ya con un nivel de liderazgo senior. Y una de las cosas que recomendaba el artículo es aprendamos a observar, aprendamos a hacer esa pausa que necesitamos en algún momento. Cuando ya estás hablando de equipos de alto rendimiento y de equipos grandes, se torna un poco más complejo porque los líderes, muchos, nos gusta tener el control y queremos estar como que informados de absolutamente todo. Y al momento que no estamos informados o no tenemos el control, sentimos que se nos va de las manos. Y en estas experiencias ya de equipos grandes, la recomendación era, tienes que estar informado, definitivamente, pero usemos herramientas que ahora tenemos muchas para poder usar dashboards, ratios, y poder tener la información consolidada y estar siempre informado, más allá de estar atrás de cada una de las personas que están detrás de ese proyecto. Entonces pienso yo que una de las cosas que los líderes debemos desarrollar es la espera, la pausa, la observación. A veces nos come la ansiedad de querer llegar, de querer lograr. Es lo que yo te puedo decir como recomendación. Muy buenas recomendaciones. Y uno de los temas, escuchándote, uno de los temas que se enfrentan los líderes cuando crecen es justamente la pérdida de esa conexión. Se pierde cultura. El crecimiento es doloroso. El crecimiento te demanda tiempo, energía, te demanda recursos. Crecer demanda mucho dinero, muchos recursos financieros, tiempo de los líderes. Y una de las cosas que lo viví como líder de una organización que creció fue que comencé a perder la cultura. Y esto es algo que nos pasa porque cuando tú eres una organización pequeña es muy fácil conectar con todos. Sabes el nombre de todas las personas, pero cuando tienes 70, 80, 90, 100 colaboradores, 200 colaboradores, esa conexión natural se pierde. Si eso está pasando en la organización de un líder, ¿qué recomiendas para ese líder para que pueda reconectar con su equipo y pueda nuevamente reconstruir la cultura, que finalmente es lo que te lleva al propósito? Sí, mira, yo recuerdo ahorita, y se me vino a la memoria Carlos Pérez Perazo, que ya no está en vida. Yo recuerdo mucho cuando, bueno, el Universo fue mi primer trabajo y yo recuerdo que Carlos iba al comedor en ciertos momentos. Él sabía, él ya era un líder para mí de esos que son visionarios y que ya
creo que muchos nacen con ese tema de poder conectar con las personas. Y yo recuerdo que él iba a la hora de lunch en diferentes momentos, porque en empresas grandes unos almuerzan a las 12, otros a la 1, otros a las 2 de la tarde. Él se tomaba el tiempo de bajar, no te digo todos los días, la agenda tal vez no le daba, pero él bajaba y aleatoriamente se sentaba en cualquier mesa de las que estaban ahí almorzando y empezaba a tener una conversación de un tema común, nada de trabajo ni nada de un tema común. Tal vez te contaba él una experiencia de un viaje y empezaba a tener una conversación con las personas que estaban ahí. Me parece una excelente forma de conectar. La realidad es que el empresario o el líder tiene que cumplir con agendas, con números, con presupuestos, con vida social. Esas son las realidades y eso no lo vamos a poder cambiar. Pero dentro de todo ese momento, tú debes de encontrar un espacio y me parece una forma, digamos, práctica y buena de conectar con las personas cuando ya son muchas, que es lo que te digo que hacía Carlos Pérez. Él iba, se sentaba, yo recuerdo mucho, yo era jovencita, estoy hablando que tenía creo que cuando estaba en el universo 19 años. Un día me regaló una pluma, o sea, yo te prometo que él no sabía quién era yo ni cómo me llamaba. O sea, éramos tantas personas, no sé, en ese tiempo creo que ya éramos 300, ¿no? Por decirte así, en el universo. Y él me regaló una pluma y yo te digo que esa pluma, si tú me preguntas, yo hasta el día de hoy yo la tengo. Una pluma de un hotel que asumo yo que él fue a un viaje y él estuvo ahí, conversó con nosotros y me regaló esa pluma. Y para mí eso es, en ese momento, eso fue algo importante. Logró conectar con algo tan sencillo que fue una conversación y una pluma que me regaló. Entonces, a veces no necesitas de tanto esfuerzo para empezar a conectar con tal vez las personas de tu empresa que no están tan cercanas a ti y que necesitas tener esa conexión con ellos. ¿Qué otra característica, además de la conexión emocional, que muy bien lo mencionas, Carmen, debo yo tener como líder si quiero trabajar en la construcción de una cultura sana dentro de mi organización? Mira, primero te digo la coherencia. Eso es muy importante. No es lo que tú dices, sino es lo que ellos están viendo desde afuera. Eso es más importante que todo lo demás. Entonces, cuando un líder vive en coherencia entre lo que dice y lo que hace, es realmente creo que la mejor herramienta que tú puedes tener de ejemplo y de conexión con tu equipo. Coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Correcto. Sin lugar a dudas, una característica fundamental que muchas veces los líderes se olvidan, ¿no? Y yo siempre también menciono, el equipo nota si es real lo que dices y lo que haces. Y eso es lo que forma finalmente un equipo cohesionado y fuerte, ¿no? Así es. Entonces hablamos de conexión emocional, hablamos de coherencia. ¿Alguna otra característica que yo tenga que considerar como líder? Mira, otra cosa que también es importante y lo he practicado siempre cuando generalmente inicio un proyecto, me involucro, estoy como que dándolo, yo digo el 101% para lograr esa conexión, no solo desde el propósito de saber qué es lo que tengo que hacer, sino que estoy ahí donde las papas queman, digo yo. A mí me ha tocado en proyectos de reestructuraciones coger la escoba, ir a las bodegas, yo decir, a ver, mira, así es como lo tenemos que hacer. No te digo que tienes que estar 8 horas, no, son momentos en que tú necesitas estar con tu equipo como que en el momento que es la parte más compleja del proyecto, involucrarte
que ellos vean que tú también eres parte de, bueno, que mejor si lo hiciste en algún momento como ellos lo hicieron. En algunos casos pueden ser que sí, en otros casos ya vienes de una experiencia anterior de otras empresas y ellos no te vieron crecer. Pero también pienso yo que eso es importante. Si hablamos de equipos, que lo has mencionado, equipos, todas las organizaciones quieren equipos que realmente transformen y lleven la organización hacia adelante. Si yo busco esas características de estos equipos que realmente vienen a aportar a una organización para que crezca, para que avance, para que sea una mejor empresa, ¿qué características tengo que buscar como líder en esos equipos? Mira, yo soy muy creyente y por la experiencia también es que las personas primero deben creer en el proyecto, en la empresa, deben creer en sus talentos y deben tener la voluntad más que todo. A veces nos enfocamos en la parte técnica, que es importante. Yo eso no es que lo elimino porque es parte de, pero tú puedes tener todas las competencias profesionales, pero si tú no crees en ti, en tus talentos, no crees en ese proyecto, no crees en esa empresa, difícilmente vas a poder dar ese 100% tuyo. Entonces yo siempre digo, las personas deben tener primero la voluntad, la motivación, creer en eso y obviamente tener las La competencias. actitud fundamental La para lograr los actitud. propósitos, ¿no? Así es. Hablando de coaching, uno de los grandes mitos que hay que romper es ¿para qué me sirve el coaching y qué tan valioso o qué aporte me va a dar el coaching a mi vida? Desde tu experiencia con todos los profesionales con los que trabajas, y si es un profesional que está analizando, pensando la posibilidad de entrar en un proceso de coaching, ¿qué le dirías? ¿Cuál es ese principal mito que él tiene que romper? Mira, yo pienso que cuando hablamos de coaching, lo primero que debemos de pensar es, me voy a descubrir, voy realmente a entrar en lo más profundo de mí, voy a ver esa parte oscura que a veces se me dificulta ver. El coaching lo que te permite es encontrarte. Te digo, cuando tuve la experiencia en mi certificación, que la hice con Carlos Rossi, fue un momento donde yo pude tomar decisiones porque yo sabía lo que tenía que hacer, pero simplemente no daba el paso. Y esto no es otra cosa que una técnica que te ayuda, que te guía, porque los coaches no es que decimos lo que tú tienes que hacer, tú mismo tienes que encontrar la respuesta. Lo que hacemos es darte herramientas para que tú mismo puedas ir abriendo y ir encontrándote. ¿Qué es eso que no te está permitiendo darte esa tranquilidad, tomar esa decisión, encontrarte, encontrar tu propósito, entenderte tú mismo qué es lo que quieres en la vida? A veces estamos en automático y no sabemos realmente qué es lo que queremos y eso nos hace caer y caer y ir llevando atrás de nosotros más personas en ese proceso. Entonces, el coaching no es otra cosa que una herramienta que te va a ayudar a poder encontrarte. Así te lo diría en resumen. Una de las cosas que también se habla y se escucha mucho, y vivimos en un mundo súper acelerado donde la inmediatez, las diferentes presiones que tenemos en el día a día por alcanzar los resultados, hacen que perdamos algo fundamental que es la escucha activa, ¿no? Que en el proceso de coaching, me imagino, es uno de los temas que siempre sale, el poder escuchar realmente, el poder conectar con las personas. ¿Qué recomendaciones nos darías
desde tu experiencia para desarrollar esta capacidad de realmente escuchar? Si me siento con un cliente, realmente escucharlo, porque desde mi experiencia es ahí donde logras no únicamente esta conexión emocional que es importante, sino también buscar oportunidades y buscar esos dolores que las personas o los clientes tienen hoy y que pueden ser el futuro de tu empresa el día de mañana. Sí, mira, con esa pregunta me diste en un dolor. Sí, me diste en un dolor porque para mí ha sido un desafío como persona poder trabajar en esa parte de la escucha. Y te diría yo que es súper, súper importante. Y a veces no le damos el valor que eso significa. Y esto te estoy hablando no solamente en temas de negociación, de ventas, sino también en un tema incluso familiar. En algún momento mi hija me hace una reflexión, porque los hijos son los que más te ayudan a hacer un espejo. Y te ayudan a crecer también. Sí, me dice mamá, pero ya te dije, lo que pasa es que tú no me prestas atención y tú te pones a pensar, ¿no? Y qué importante que es la escucha activa. Y te diría que yo sigo trabajando en eso y cada vez que empiezo a meter la aceleración, yo mismo me digo, a ver, todo tiene solución en esta vida, cálmate, esperemos, veamos, porque son momentos que a veces tú como que quieres acelerar algo, pero ahí es donde vienen los procesos. Cuando tú ya empiezas a autodescubrirte y sabes que estás en ese momento, empezar a tomar el control y trabajar en que tienes que tener un momento de tranquilidad y darle a cada cosa el tiempo que se merece. Entonces, te diría que para mí fue un desafío como persona, sigo trabajando en eso y para mí es súper importante la escucha activa. Otro tema que también lo escuchamos con cierta frecuencia es el hecho de líderes que logran sus objetivos profesionales, pero profesionalmente sienten aún que le faltan temas o que no se sienten conformes, no se sienten contentos con los logros. ¿Qué nos puedes comentar ahí o qué recomendaciones le puedes dar a esos líderes que hoy las personas lo ven desde afuera y dicen, wow, lo ha conseguido todo? Quisiera estar en su lugar, pero que internamente sienten todavía vacíos o que no se sienten conforme con lo que han logrado. Bueno, primero pienso que es un tema de merecimiento. Cuando nosotros sabemos que hemos logrado algo, tenemos primero que celebrarlo, por más pequeño que sea. Eh, y el no poder llegar y decir, pues yo ya logré el éxito, pienso yo que tiene que ver mucho también con cuál es tu concepto de éxito, qué es ser exitoso para ti. Yo pienso que para cada persona el concepto es diferente, pero que un líder, a pesar de que esté encontrando o teniendo éxito en todo lo que hace, la pregunta sería, eh, ¿qué es éxito para ti? Primero partamos de eso, porque lo podemos ver desde afuera, que está cumpliendo con muchas cosas que aparentemente son las que yo quisiera emular. Pero el éxito va más allá de tener bienes, de tener posesiones, de tener una posición, de lograr, no sé, muchas otras cosas. Primero saber cuál es ese concepto de éxito del que yo estoy queriendo emular. Pero si tú me preguntas a mí, yo he logrado muchas cosas y aún siento un vacío, eh, ahí justamente es donde tenemos que entrar a trabajar y hacernos preguntas ya mucho más profundas de por qué no estamos
viendo nuestros logros primero y, y hacia dónde realmente yo quiero ir, porque quiere decir que no estoy encontrando. Hay algo que no estoy encontrando en ese proceso exitoso, entre comillas. Carmen, si tuvieras la posibilidad de ir hacia el pasado, 20 años hacia atrás, con la experiencia que tienes hoy, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Una pregunta bastante buena. Primero, antes de estudiar tantas cosas, porque siempre me ha gustado estudiar mucho, todo, recomiendo que trabajemos primero en la parte de crecimiento personal. Pienso yo que es más importante que cualquier cosa, trabajar en ti, en tu autodescubrimiento, y luego cualquier otra cosa. O sea, empecemos a desarrollarnos hacia adentro, Así, crecer en conciencia, crecer en reflexión y tener un proceso de crecimiento personal. así es. Para cerrar, si tuvieras los últimos 60 segundos para cerrar, si tuvieras los últimos 60 segundos para darle un mensaje a ese líder que está perdiendo el rumbo o que se siente el día de hoy desconcertado, ¿qué mensaje final nos compartirías, Carmen? Primero, eh, tómate tu tiempo, piensa, respira, conéctate contigo mismo y de ahí tómate el tiempo de escribirlo. Recomiendo siempre que tenemos que escribir todo lo que sentimos. Es una herramienta de descarga. Y luego vamos a ver el resultado. Y sobre todo cree. Si uno cree, cosas grandes realmente se pueden construir. Así es. Muchas gracias, Carmen. Realmente ha sido una conversación muy valiosa. Nos has brindado excelentes recomendaciones y me siento muy contento de haber compartido este espacio contigo. No, igualmente, Alfredo, muchísimas gracias y un gusto estar aquí y poder compartir con tu audiencia.